Buenas tardes, señor profesor Marrugo. A continuación daré a conocer el artículo del análisis biomecánico entre sexos de la longitud, frecuencia de la zancada en el atletismo de iniciación. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes de segundo semestre de la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia. Los estudiantes integrantes somos Francisco Paternostro, Naidar Goenaga y mi persona, Alexander Jiménez. Bueno, a manera de la introducción, el análisis biomecánico nos permite identificar aspectos técnicos y fisiológicos en atletas de diversas edades, con el objetivo de corregir errores o mejorar su rendimiento en el atletismo, determinando su longitud, frecuencia en cada zancada. Estos son claves y son esenciales para determinar una excelente carrera. Buenas, profesor Marrugo. Analizando la parte fundamental y la parte investigativa de este importante artículo, tenemos como metodologías cuatro métodos importantes en ellos. Tenemos el estudio, las muestras, los procedimientos y los objetivos. Tenemos como el estudio un cuasis experimental. El cuasis experimental es más que todo un estudio investigativo donde los participantes no son asignados directamente y es donde realmente podemos analizar o podemos dar como funcionalidad a la verificación de la longitud, la frecuencia de la zancada de cada uno de estos deportistas. Tenemos como muestra, es donde hay 12 deportistas, incluyendo 6 niños y 6 niñas de la edad de 10 a 12 años. Esto con el fin de verificar y dar a conocer el funcionamiento de cada una de la frecuencia, longitud y zancada durante este estudio. Tenemos como procedimiento donde se practica un test eh, aproximadamente de una prueba donde los ponen a correr por 30 metros y así mirando su parte funcional, observando la aceleración, la frecuencia y observando también el tema de la zancada en cada uno de ellos. Asimismo, este estudio fue relacionado o este estudio fue basado eh, en 4 semanas, donde se tiene en cuenta que durante 3 días tuvieron que hacer esta dinámica o esta práctica, ocasionando durante 3 días a la semana, que venían siendo los lunes, martes y jueves. Esto tiene como principio fundamental que durante esta semana del mes de agosto del 2017 se tuvo en cuenta toda esta parte que ellos tuvieron como importante para poder dar a conocer nos damos cuenta el tema de la velocidad y el tema de la zancada. Y tenemos como objetivo determinar la evolución de la longitud de la frecuencia de cada zancada en los participantes o en los deportistas. Más adelante les hablaré sobre la conclusión. Buenos días, profesor Manuel. Espero que se encuentre muy bien. A continuación, daré una explicación de los resultados mediante los métodos explicados por mi compañero Nael Gonaga, cuales se basan en una actividad física, concretamente una competición, una carrera de un test de 30 metros con 12 participantes. Esos 12 participantes se conformaban por 6 niños y 6 niñas y variaban de edad entre los 10 a 12 años. Bueno, una vez con esto ya en cuenta, esto ya presente, vamos a explicar ahora los resultados que se obtuvieron en el estudio del artículo. Vamos a encontrar que nos muestra una tabla matriz con diferentes datos o variables
en diferentes columnas. Pues vamos a empezar a describir cada una de estas variables. Vamos a empezar con la variable sexo, que como su nombre lo dice, nos indica sexo de orientación del individuo. Y en este caso se utilizó el femenino y masculino. También tenemos la variable distancia, que hace referencia a la frecuencia o distancia de zancadas de pie a pie. Y vamos a encontrar que los valores o sea, que se obtuvieron en el estudio fue que la mayor distancia de pie a pie o de zancada fue 145,52 centímetros. Esto fue sido por uno de los deportistas de género femenino, tuviendo la mayor frecuencia de zancadas. Y como valor mínimo de estos datos vamos a encontrar que fue de 67,92 centímetros, realizada por una chica también del sexo femenino. Y bueno, ahora pasemos a la variable velocidad inicial, que hace referencia al tiempo que pasa en los primeros segundos al iniciar el test de 30 metros. Y obtuvimos que la mayor velocidad o el mayor tiempo o sea, que se obtuvo fue de 6,33 segundos o 6,33 metros por segundo. Esto es la velocidad inicial mayor que se obtuvo y fue realizada por un individuo femenino. La velocidad mínima obtenida fue de 3,31 metros por segundo y fue obtenida también por un participante, un deportista de género femenino. Entonces, esto nos indica que tanto la variable de mayor velocidad y menor velocidad fue ejercida por uno de los individuos femeninos. Y obtuvimos un promedio total de 8,79 metros por segundo, basándonos en todas las variables obtenidas por los 12 deportistas, los participantes. Ahora pasemos a la velocidad media, el cual también nos indica ese tiempo que hay entre metros por segundo a la mitad de la carrera, en este caso en los 15 metros. Y obtuvimos que el mayor tiempo a mayor velocidad fue de 13,37 metros por segundo. O sea, que fue obtenido por un participante del género femenino. Y el menor tiempo, la menor velocidad obtenida fue de 2,1 metros por segundo. Aquí podemos observar una diferencia considerable entre la mayor velocidad y menor velocidad, obteniendo así un promedio de 4,76 metros por segundo, a lo que se refiere a la velocidad media. Y por último tenemos la velocidad final, el cual nos indica que fue también de 8,5 metros por segundo, realizada por ese mismo individuo femenino o participante femenino, y la velocidad menor o el menor tiempo obtenido fue también de 2,1 metros por segundo, realizado por un participante de género masculino, obteniendo así un promedio de 4,56 metros por segundo. Ahora pasemos a la última variable, el cual nos indica el tiempo, es decir, el tiempo que saqué tanto otra curva en completar el test de 30 metros. Vemos que eh, el mayor tiempo realizado fue de 1 minuto con 29 segundos concretamente y fue realizado por el primer participante deportista del género femenino. Y el menor tiempo obtenido para este test de 30 metros fue de 87 segundos concretamente, también por un participante del género femenino, obteniendo así un promedio de 1,5 segundos concretamente. Entonces, básicamente, podemos deducir o podemos analizar que bajo estas variables existe, o sea, un promedio considerable en cuanto a las medidas entre distancia de pie a pie o frecuencia de zancadas, también la velocidad inicial, lo mismo con la velocidad media y la velocidad final. Ya que los deportistas, o sea, de este estudio presentaron que las distancias del día a pie y la velocidad inicial estaban positivamente correlacionadas con el tiempo acorde al tiempo que realizaron la prueba o el test de 30 metros. Entonces, los resultados de este estudio o sea, pueden ser útiles, la verdad, para entrenadores y deportistas
para así comprender la importancia de estas variables en el rendimiento deportivo. Y básicamente se podrían realizar otros estudios adicionales con un mayor número de deportistas para obtener unos resultados más generales y así se podrían analizar las relaciones entre las variables estudiadas de diferentes participantes. Bueno, con esto concluyo mis resultados y análisis planteados por el artículo. Muchas gracias. Bueno, teniendo como conclusión respecto al análisis de este importante artículo, tenemos que la conclusión es una muestra de estadística de un subconjunto de datos. Asimismo, hace pertenencia a una población de datos estadística donde podemos hablar y debe de constituir por un cierto número de observaciones representadas adecuadamente en un total de datos. Bueno, tenemos como conclusión en este análisis importante, pues en este artículo, basado más que todo sobre el tema de la zancada, de los resultados presentados en cada uno de los deportistas y de de las personas que participaron en este importante ejercicio. Tenemos como conclusión que es una muestra estadística de un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de observaciones que representen adecuadamente un total de datos. Entonces, con respecto a esto, tenemos que las mujeres tenían un mayor principio o fundamento de recorrido, porque si podemos recordar, ellos tuvieron un recorrido de 30 metros, siendo así donde las mujeres tuvieron una mayor aporte que los hombres a esta conclusión, teniendo como objetivo principal que en los hombres tuvieron una velocidad a media, una velocidad mostrando un rango positivo en el sexo masculino. Muchas gracias.